Buenos días mi gente, mi nombre es Juan Echezábal, esta es la página La Tijera y hoy es jueves 24 de febrero, 24 de abril del año 2025, disculpen mi gente, es que todavía tengo un poco de sueño, pero nada, a lo que vamos. Esta señora que ven aquí arriba, Patricia María Garrido Fernández, era la directora jurídica del municipio de Sagua La Grande en la provincia de Villa Clara. Bajo su mandato allí como directora jurídica de ese municipio hasta el año 2022 en que emigró hacia los Estados Unidos, pues participó entre otras cosas, ¿no?, en los juicios, en los procesos penales, ¿no?, contra las personas que salieron a protestar el 11 de julio en la provincia de Villa Clara, y fue muy enérgica, por cierto, según me comentan las personas que enviaron esta denuncia sobre este personaje que hoy vive en los Estados Unidos. Pero no solamente hizo eso, Patricia, en los tiempos que fue directora jurídica en Sagua La Grande, todos los casos de salidas ilegales del país, de intentos de salida ilegal, los juzgaba con severidad, porque decían que esas personas que abandonaban el país eran enemigos de la revolución y debían ser juzgados como tal. Eran enemigos grandes porque no querían vivir dentro del proceso revolucionario. E increíblemente ahora ya vive donde viven, ¿no?, y subsisten tantos cubanos que han tenido que huir de esa dictadura que ella tanto representó y defendió mientras fue asesora jurídica ahí en el municipio villaclareño de Sagua La Grande. Patricia, peor todavía, Patricia tiene sus hijos y sus familiares cómplices que le pusieron, ¿no?, la reclamación y la trajeron para tierras de libertad, para los Estados Unidos. Pero peor aún, trabaja en un programa en el que yo serví tantos años también, que se llama Head Start, que es un programa de Early Learning Coalition aquí en la Florida Central. En Miami lo maneja la ciudad porque es un programa federal que utiliza fondos federales del gobierno de los Estados Unidos. Son unos círculos infantiles, aquí se le llama daycare. Son unos daycare del gobierno que por muchísimos años, ¿no?, preparan a los niños para cuando van a entrar al kindergarten, al primer año de escuela aquí dentro de los Estados Unidos. Mi pregunta es la siguiente, y porque lo pude ver, lo vi en Miami en algunos daycare Lincoln Martí. Estas serán las personas que empiezan a adoctrinar a los niños aquí, hijos de cubanos y de latinos aquí dentro de los Estados Unidos, en estos programas del gobierno. Porque lo pude ver, y vuelvo y le repito, en los tiempos en que viví en Miami, vi profesores de daycare, maestras, ¿no?, como auxiliares de círculo infantil, vamos a llamarlo, para que el cubano que me ve desde la isla lo entienda mejor, que les cantaban niñitos cubanos, ¿qué piensas hacer?, y las canciones fidelistas y castristas que le enseñan a los niños en los círculos infantiles de Cuba, para empezar ya a prepararle el proceso de adoctrinamiento, y a la vez que llegan al sistema escolar, pues ya entran ya con una base, ¿no?, de amor a la más llamada revolución, de veneración a los líderes de la cúpula dictatorial ya fallecidos y a lo que ellos llaman mártires. Esta señora es familiar de un llamado mártir de la revolución también, y siempre fue una favorecida en el municipio de Sagua La Grande porque su mamá fue una alta funcionaria de la FMC, la Federación de Mujeres Cubanas, y fue amiga personal de Vilma Espín, la esposa de Raúl Castro y presidenta de la vitalicia hasta que murió de la Federación de Mujeres Cubanas, una organización que aglutina a todas las mujeres en Cuba de manera obligada. Tienes que pagar una cuota mensual, tienes que asistir a las reuniones. Me imagino que eso, al igual que los CDR, ya sea inoperante, pero esto está sucediendo. Esta señora es otro de los casos más, y el más reciente, que me acaban de enviar la denuncia varios familiares y víctimas de esta señora desde Sagua La Grande, y se encuentra tranquilamente viviendo en Miami y siendo profesora en un daycare, en un círculo infantil, adoctrinando supuestamente, me imagino, ¿no?, porque si lo que hizo siempre fue defender las conquistas de la más llamada revolución, de la dictadura a la que ella representó, pues aquí no debe estar haciendo algo muy distinto. Mientras esto sucede, hay una joven madre en la ciudad de Tampa, que su esposo en el día de ayer salió desesperado haciendo una transmisión, un video, que el video está puesto en una de mis publicaciones del día de ayer, con una niña pequeña que todavía está amamantando. Y esta joven fue a su cita de inmigración, está casada con un cubano que ya está naturalizado aquí como ciudadano de los Estados Unidos, y no sé por qué tecnicismo, parece que entró por este proceso de los CBP One. Pues esta joven en estos momentos se encuentra detenida y posiblemente está enfrentando deportación, cuando, según su propio esposo, no ha tenido ningún tipo de récord criminal, ni mucho menos, y se ha presentado cada año, como lo requiere la ley de inmigración, en las citas de
Departamento de Inmigración, y valga la redundancia. Entonces es improcedente que mientras están haciendo prácticamente una cacería contra cubanos que vinieron huyendo del comunismo, que vinieron buscando libertad, cubanos que a lo mejor ni han viajado más nunca a esa isla porque no tienen un estatus legal para hacerlo, primero, y segundo porque no están interesados, porque ya han hecho su vida, como esa joven que ya tiene su hijita aquí con su esposo ciudadano americano naturalizado, que trabaja, que paga sus impuestos. Nos encontramos con estas mulas que llegan constantemente hacia territorio cubano, aliviando al régimen castrista, abasteciendo las MIPYME y los negocios de los hijos, los nietos y testaferros de la cúpula dictatorial, y todos estos, como ese hombre chofer que vive allá en Atlanta, que salió criticando a los Estados Unidos y defendiendo la dictadura castrista, y sin embargo a lo mejor tiene la ciudadanía americana, viaja regularmente a Cuba y tiene la potestad para hacer lo que le da la gana aquí. Se denuncian y no pasa nada en contra de estas personas. Es inconcebible, improcedente, que cada día tengamos que a través de las redes sociales sacar a la luz pública a todos estos personajes. Mi pregunta es la siguiente: ¿qué trabajo están haciendo las autoridades de inmigración de los Estados Unidos cuando todos estos personajes entraron aquí libremente, mintieron, se están sacando a la luz pública, y veo que los procesos están siendo cada vez más lentos? No vemos resultados, no vemos que las investigaciones contra estos testaferros del castrismo, contra estas personas que tienen las manos y la conciencia manchada, de cubanos que se encuentran en prisiones, de cubanos que fueron abusados por el régimen opresor castrista, puedan seguir viviendo tranquilamente en tierras de libertad, cuando diariamente los estamos denunciando y le estamos haciendo el trabajo al FBI, le estamos haciendo el trabajo a Homeland Security y le estamos haciendo el trabajo a todas las instituciones del gobierno estadounidense que debían velar para que estos personajes no entren a territorio estadounidense. Yo sinceramente no entiendo qué es lo que está sucediendo. Sinceramente. Discúlpeme que tuve un desliz aquí porque pensé que hoy era jueves y estaba dejando a mi hijo aquí. Hoy es jueves. Ya. Cuidado. Nada, señora, déjenme parquearme porque ya veo que tengo un primer comentario. Déjenme parquearme un momentico aquí en la iglesia, frente a la escuela, para poder leer comentarios y poder continuar rápidamente con la directa, porque hoy tengo la mañana, tengo turnos médicos y tengo otras cosas ahí. Adrián Alcarazo, buenos días desde La Habana, Cuba. Buenos días, Vivian, mi hermano. Buenos días y bendiciones para ti. Óigame, señores, de verdad que estas cosas son inconcebibles. Día a día yo me sorprendo cómo es posible que hayan tantos testaferros del castrismo viviendo en tierras de libertad y que vivan aquí impunemente después que fueron. Esta señora, directora jurídica del municipio de Saguala Grande, evidentemente tiene que haber sido militante del Partido Comunista de Cuba, tiene que haber sido una represora, una chivata, tiene que haber sido colaboradora del Ministerio del Interior, de las brigadas de respuesta rápida, y tranquilamente vienen a los Estados Unidos sus hijos y sus nietos, los que la trajeron cómplice de ella, le permiten vivir solapadamente aquí en los Estados Unidos, y todavía más le buscan una plaza, o sea, le buscan una posibilidad de trabajar en una institución de la ciudad, porque esto, si ustedes ven las credenciales de ella en mi publicación, dice Miami-Dade County, o sea, los programas de Head Start funcionan a través de programas gubernamentales y condales. Entonces es increíble que esta señora tenga acceso a toda esa información, que esta señora pueda adoctrinar niños ahí en ese daycare, que es un círculo infantil, vuelvo y le repito, para las personas que me ven desde Cuba, sin ningún tipo de problema, después que ha tenido un pasado reciente, porque no es muy pasado. Si ustedes van a la publicación, se van a dar cuenta que hay un escrito ahí del Ministerio de Justicia, donde alaban el trabajo de esta señora hasta el año 2022, o sea, hasta casi prácticamente antes de venir para los Estados Unidos. Esta señora estaba a bien y trabajando plenamente identificada con el régimen opresor castrista, y después que hizo tanto daño puede entrar libremente y fácilmente a tierra de libertad. Esto es increíble. Aileen Muckley,
a ver, a Ailén Muchulí. Claramente es una espía. Bueno, una espía no sé si será, pero sí es una cómplice de la dictadura opresora castrista y tiene mucha gente en Zagualagrante, en la provincia de Villa Clara, presos por su culpa y pagando penas de cárcel y pagando, antecedentes jurídicos tienen por culpa de esta señora. Orlando Reyes, buenos días, Juan, mis infinitas bendiciones para todos. Hay gatos encerrados. Sí. Aquí ha habido muchísima complicidad. Aquí la primera complicidad para los que emigran de manera legal, que van hacia la embajada de los Estados Unidos en La Habana, allí tienen la complicidad de los funcionarios cubanos, y los funcionarios cubanos residentes en Estados Unidos que trabajan dentro de esa embajada y le hacen el juego a la dictadura y permiten que personas como esta cojan visas, vengan por unificación familiar y cosas por el estilo, porque no me cabe ninguna otra idea, ¿no? Cuando veo cosas como esta, cuando veo tanto castrista, tanto cómplice, tanta gente que le ha hecho daño al pueblo cubano, como impunemente viven en territorio estadounidense, como los hijos y nietos de los miembros de la cúpula dictatorial entran aquí a los Estados Unidos, se establecen aquí como las dos sobrinas de Manuel Marrero Cruz, el primer ministro del castrismo, como familiares del títere dictatorial Díaz-Canel, como hijos y nietos de generales, de altos dirigentes de la cúpula dictatorial, y no pasa nada, señores. Simple y llanamente no sucede nada. Por años inmigración, por años el FBI, por años el Departamento de Estado se han hecho los de la vista gorda, sobre todo en los gobiernos demócratas, y han permitido que los Estados Unidos y sobre todo la Florida sean cuna de chivatos, de represores, de militantes comunistas con cargos de dirigentes en municipios y provincias del país, de primeros secretarios del partido incluso que llegaron a establecerse aquí en los Estados Unidos. Esto es inconcebible y es increíble que un país que tiene un sistema de inteligencia tan poderoso, sea posible que se pueda resquebrajar de tal manera que estos testaferros y colaboradores del castrismo y por ende enemigos de los Estados Unidos, de la libertad y la democracia, puedan vivir libremente en territorio estadounidense. Y les estamos haciendo el trabajo, los influencers, gracias a las personas que dentro y fuera de la isla denuncian a estos testaferros del castrismo, les estamos haciendo el trabajo y todavía esta gente sigue viviendo en territorio estadounidense. Peor aún, les permiten hasta que se autodeporten sin procesarlos y sin investigar las denuncias que sobre ellos pesan a través de las redes sociales para poder corroborar que se mancharon las manos y la conciencia de la inocencia de muchísimos cubanos que hoy palidecen en las mazmorras del castrismo por culpa de personajes como este. Por eso seguimos alzando nuestra voz, por eso seguimos denunciando los crímenes del castrismo, por eso seguimos denunciando la miseria y la desgracia que vive el pueblo cubano, mientras la dictadura opresora castrista sigue exportando médicos, sigue exportando medicamentos, sigue tratando de mostrar ante el mundo con la complicidad de la prensa internacional acreditada en la isla, cómplice de esa dictadura opresora, de que existen eventos de salud para todos y cosas por el estilo, cuando los hospitales en Cuba se están cayendo a pedazos, cuando les carecen de personal médico, cuando carecen de una situación sanitaria dentro de los hospitales, cuando las calles de Cuba están llenas de basura, cuando las calles de Cuba están llenas de cubanos sucumbiendo ante el químico y todos los estupefacientes que han entrado a Cuba con complicidad de las autoridades y del régimen opresor castrista, porque para nadie es un secreto los vínculos que ha tenido la alta cúpula del régimen castrista con el narcotráfico históricamente, desde los años 80 que salió a la luz pública los vínculos con Pablo Escobar, que devino los fusilamientos de aquel general Ochoa y aquellos otros oficiales del ministerio y de las Fuerzas Armadas, hasta los casos más recientes de López Calleja, que misteriosamente de la noche a la mañana cogió un cáncer y se murió cuando ya no le convino a la dictadura opresora castrista, ese que fue yerno de Raúl, ese que fue albacea de la familia, ese que su hermano hoy en Mónaco, en un principado allá en Europa, sigue manteniendo las cuentas offshore de la cúpula dictatorial. Ese mismo, ese López Calleja, que es el papá del Cangrejo, el nieto de Raúl Castro, que según se comenta y es un grito a voces en toda Cuba, es el que dirige el narcotráfico en estos momentos dentro de la isla. Y no sucede nada, señores. Todo sigue igual, el pueblo sigue pagando las consecuencias de vivir bajo una dictadura opresora por 66 años. Pero por eso los descaracterizamos, por eso los denunciamos, por eso seguimos señalando al régimen opresor castrista como el máximo responsable de los crímenes de lesa humanidad contra el pueblo cubano en las últimas 6 décadas y contra todos los países donde han llevado a través de los esclavos de bata blanca y de los técnicos y de los colaboradores y de los espías que han metido dentro de tantos países su ideología de miseria, hambre, odio, desgracia y muerte.
Por eso seguiremos desde la tijera alzando nuestra voz, seguiremos denunciando el castrismo a todos los regímenes comunistas y dictatoriales alrededor del mundo y seguiremos sacando a la luz pública a todos estos cómplices de la dictadura castrista que pretenden en tierra de la libertad seguirle haciendo el juego y seguir siendo soporte financiero e ideológico de ese régimen opresor del pueblo cubano. Vamos a seguir denunciándolo, vamos a seguir alzando nuestra voz. Héctor Tomás, buenos días. Aunque se vista de seda, son una plaga, es verdad, son una plaga, pero esa plaga tenemos que, como dice Chuncha, los muñequitos esos de Chuncha, fumígalo, Paquito. Tenemos que fumigarlo con FLI, tenemos que sacarlo de territorios estadounidenses, tenemos que sacarlos a la luz pública y los que tengan las manos embarradas de sangre, tenemos que exigirle a las autoridades estadounidenses que los procesen y los envíen para el SECOP, para que prueben lo que es el rigor de estar en una cárcel de máxima seguridad por ser cómplices del terrorismo que la dictadura opresora castrista ha implantado por 66 años al pueblo cubano. Esta es la realidad. Y vamos a seguir denunciando el castrismo, vamos a seguir sacando a la luz pública a personajes como esta señora, vamos a seguir señalando a la dictadura opresora del pueblo cubano como los máximos responsables de los crímenes de lesa humanidad que han ocurrido en las últimas 6 décadas, no solamente en Cuba, en el continente de latinoamericano y en el resto del mundo, donde quiera que la dictadura opresora castrista ha puesto un espía, ha enviado un colaborador, tiene cómplices, tiene personas que siguen siendo su soporte financiero e ideológico para poder seguir apuntalando a la resquebrajada y roída más llamada Revolución Cubana. Gustavo Antonio Vázquez Aguilera, buenos días hermanos, feliz días y bendiciones. Y ya contigo me despido, les deseo un lindo día, muchísimas bendiciones. Seguiremos alzando nuestra voz por los oprimidos, por el pueblo cubano que sigue padeciendo por más de 66 años al peor régimen comunista de la historia de la humanidad moderna, que es la dictadura opresora y genocida castrista. Mi nombre es Juan Echezábal, les deseo muchísimas bendiciones para este miércoles, Dios me los bendiga. Para este jueves, disculpen.